El hipocampo. Entonces digo, vamos a hacer un supuesto. Esto ya que es la corteza cerebral, maldita sea. Y por la base se mete así y esto más o menos es el hipocampo. Por acá también el hipocampo. Y decimos que en primer lugar una región blanco del sistema nervioso central sería el hipocampo. Porque sabemos que el hipocampo tiene que ver con la memoria temprana, tardía, intermedia, en fin. ¿No? Ya. ¿Ah? ¿Hipotálamo o tálamo? No, hipotálamo. A ver, vamos a poner acá. Vamos a poner acá al tálamo y debajo de él el hipotálamo. ¿Cuál? Para la hipnosis. Tálamo. Hipotálamo. Tálamo. O sea, si alguien me dice tálamo, me dice cómo. Si alguien me dice hipotálamo, me dice cómo. Y así como hemos dicho, el hipocampo tiene que ver con la memoria, ¿de acuerdo? Entonces, igual, ¿sí? El hipotálamo porque regula lo que es la vigilia y el sueño. ¿Cómo? Por los A eso nosotros tendríamos que dividir al hipotálamo en dos y decir, suponiendo que esta es la parte anterior, digo, este es el área del parasimpático. Y este es el área posterior, área del simpático. Encontramos que aquí, en esta partecita del parasimpático, hay dos zonas. Uno, la zona de preóptico ventrovasal y otro de túbero mamilar. Estos dos núcleos de acá, el parasimpático que están por acá, así, regulan a todo el simpático. ¿De acuerdo? Mediante fibras GABA elípticas. Entonces, ¿cómo regula? ¿Cómo regula el núcleo preóptico y el túbero mamilar al simpático? Estamos diciendo que tiene fibras GABA elípticas. ¿Cómo lo regula? Lo deprime. Porque si el GABA es para deprimir, entonces cuando estos núcleos suelten o activen sus fibras GABA, el simpático se deprime. Y como ya sabemos que el simpático es el centro de la alerta o del despertar, entonces entra en el estado de somnolencia. ¿Está claro? Entonces ya voy viendo otras zonas, ¿no es cierto? Estoy viendo en la zona, en el hipotálamo sí, pero ¿en qué parte? En los núcleos parasimpáticos preópticos. El preóptico ventrovasal más el ducto túbero mamilar, que tiene que ver con el control del simpático. ¿Ya está? El otro. Analgesia.
Vamos. ¿Con qué tendría que ver? Tálamo. Perfecto. Un tálamo. ¿Cómo? Doctor, ¿Sí? porque el tálamo se encuentra en el medio de la médula espinal y la corteza cerebral. Y ahí es donde termina Médula espinal. Ten cuidado, creo que te has saltado varias generaciones de evolución, ¿no? Él dice que el tálamo, Tálamo como un puente, un relevo. un relevo de señales para dónde? Para hacer la corteza. Para la corteza. Entonces, creo que nosotros estaríamos hablando no propiamente del tálamo, entonces. Estaríamos hablando de las fibras sensitiva. tálamo corticales. Entonces digo, estoy hablando de esto. ¿No es cierto? Y ese sería nuestro siguiente blanco. Porque si yo entiendo el fenómeno que lleva a hablar, tenemos un receptor, ¿no es cierto? Ese receptor hace sinapsis con una neurona, esta con otra neurona que llega al tálamo, y luego del tálamo manda a la corteza y la corteza interpreta el dolor. Y le da el nombre de dolor. Y dice, así me siento. O sea, verdaderamente, ¿a dónde se siente el dolor? En la corteza. Entonces, digo, si yo voy a bloquear el dolor, lo debo de bloquear a nivel, salvo que busque el núcleo específico del dolor en el tálamo. ¿No es cierto? Pero como es difuso, y ustedes lo que han leído saben que anestesia general es difusa, entonces mejor hablamos de las fibras tálamo corticales. Ya sería nuestro tercer blanco, ¿no es cierto? Nuestro primer blanco ha sido el hipocampo. El segundo blanco, hipotálamo, pero los núcleos preópticos y tuberomandales. Nuestro tercer blanco, fibras tálamo corticales. Seguimos. Esto ya está, ¿no es cierto? Relajación muscular. Cuando se retiran las señales que se emiten desde las neuronas motoras superiores hacia las neuronas motoras A ver, por superiores. favor, repite, no te escuché. Cuando hay un bloqueo de las señales que se emiten desde la neurona motora superior hacia la neurona motora inferior y esta hacia los músculos particulares. ¿No? Para Entonces, producir ¿de qué nivel estaríamos hablando? ¿Cuántos? Corteza, intermedio, Corteza y médula, porque corteza y médula. motores superiores y médula. Las motores Podríamos superiores. decir entonces, de repente, haces piramidales. Sí, pero recuerden que los haces piramidales, lo dijimos la otra vez, ¿no? El haz piramidal toma la decisión. Quiero llegar allá, ¿verdad? Y hace esto, ¿no? El haz piramidal. ¿Quién hace que vaya así directo? Tranquilo, vaya acá. ¿Quién hace esto? Los ganglios basales son los que dan la coordinación, la fineza, todo eso, ¿no es cierto? Entonces, de repente estamos hablando nosotros ya por acá, ¿no es cierto? Por acá, y las fibras que vienen así, a los ganglios basales, o de repente después de los ganglios basales, pero más que estamos hablando de corteza, entonces, digamos que estamos hablando de las fibras córtico basales, ¿no? Córtico basales. Estaríamos hablando de eso. Inconsciencia. Bueno, aquí hay que un poquito dilucidar algo, ¿ah? ¿No es cierto que la hipnosis es una inconsciencia? ¿En qué se diferenciaría de esta inconsciencia? ¿O estamos redundando? ¿Ah? Hay que recordar que la hipnosis
es una inconsciencia superficial. ¿Por qué? Porque si alguien hace ruido fuerte o te pellizca, sale de la inconsciencia. Pero cuando hablamos de esta inconsciencia, no. Te pellizcan todos, de repente hay reflejo vegetativo, pero no hay una respuesta motora. ¿Está claro? Entonces digo, ¿quién me puede llevar a una inconsciencia ya profunda, del cual no tengo respuesta por más ruido que haga, por más que se eleven los estímulos? Y volvemos a caer en lo mismo que la analgesia. ¿No es cierto que el tálamo es el que percibe todo y se lo lleva a la corteza en los diferentes campos? Visión, audición, tacto, vista, todo. ¿No es cierto? Y si yo bloqueo las fibras tálamo-corticales, entonces también lo está llevando a la inconsciencia. Está inmerso ahí. Entonces, volvemos otra vez a inconsciencia. Volvemos a El tálamo. Tálamo cortical. tálamo cortical. Y si hablo de la abolición de los reflejos vegetativos, volvería otra vez A hipotálamo. al hipotálamo. ¿No es cierto? Al hipotálamo, que está bloqueando algunos centros desde el parasimpático al simpático, que es la forma en que se realiza. ¿De acuerdo? Entonces creo que, hablando ya de todo esto de acá, creo que nos quedamos con que nuestros órganos blancos debería ser, en primer lugar, el... Tálamo. El hipotálamo. Pero un momento, el hipocampo también no tiene que ver con las referencias tálamo corticales. Sí. Sí, entonces nos quedamos con que al final yo me quedo, por supuesto, con las fibras tálamo corticales, que tienen que ver, por supuesto, con la amnesia, tienen que ver con la analgesia y tienen que ver con la inconsciencia. Y por supuesto me quedo con también con los núcleos preópticos y tuberomamilares, ¿de acuerdo? Para hablar de la hipnosis y la disminución de los reflejos vegetativos, ¿no? Prácticamente me quedo con dos partecitas. Bien, aquí es donde quizás tenemos que recordar que nosotros sabemos todo lo que se dice hoy día, pero no sabemos nada de lo que se dirá mañana. Hasta la edición anterior del Guzmán, esto era así categóricamente expuesto. La anestesia general trabaja a nivel tálamo cortical. Pero cualquiera que haya leído el Guzmán, para hoy día, por supuesto, en anestesia general, habrá encontrado que las investigaciones del 2008 han encontrado algo bastante simpático. Han encontrado que al poner la anestesia general, el primero que pierde actividad eléctrica es la corteza y no el tálamo. El tálamo es después. También pierde, pero después. ¿Y qué con eso? ¿Qué con eso? ¿No es cierto que esto invierte el asunto? Sí. Porque no es cierto que nosotros estamos con el criterio de que primero el tálamo, después la corteza, Sí. pero los estudios eléctricos actualmente que demuestran que la cosa es al revés. Es así. Intervienen las fibras córtico-talámicas. Primero se deprimen las células de la corteza
Y esta por inhibición inhiben en su continuidad al tálamo. Eso es lo que se está encontrando. Ahora, el mismo libro dice, es lo que encontramos, pero todavía no lo podemos asumir categóricamente. Hay que demostrarlo con mayores estudios. Pero, para mí es una alegría que el libro hable así. Porque en 1980, 82, no recuerdo bien, cuando yo llevé neurología, me hablaron de la famosa ley de Jackson, el cual fue establecido más o menos en 1840. ¿Y qué decía Jackson? Jackson decía, bueno, hay que establecer la evolución neurológica, y lo poníamos así. 1, 2, 3, 4, 5 en relación al sistema nervioso central. ¿Qué significaba esto? Significa que, yendo de aquí, este es el primero en aparecer como sistema nervioso central. Luego esto segundo, tercero y así sucesivamente. Y desde el punto de vista ontogenético, entonces digo, ¿cuál es la parte más primitiva del sistema nervioso central? Aquí, en esto que he dibujado. El 1. 1. Después 2, después 3. El último en aparecer es El sistema nervioso central. El 15. 5. ¿No es cierto? El último en aparecer en el sistema nervioso central es el 5. ¿De acuerdo? Hablando de nivel. La depresión es descendente. ¿Y qué habla Jackson? Es descendente. Jackson dice que cualquier depresor del sistema nervioso central se comporta así. Empieza por el más evolucionado Termina en el más primitivo. y va descendiendo al más primitivo. Y siempre he creído que es así. Y él lo demostró. ¿Cómo lo demostró? Bueno, desde 1950 se hablan de los 3 niveles que hay en la corteza. La corteza reptiliana, que es la archicorteza, que es la corteza de reflejo. Luego, la corteza límbica, que es la corteza de las emociones, que es la paleocorteza. Y luego, la corteza racional, que es la neocorteza, la más evolucionada. Bien. ¿Cuál es el más abundante neurodepresor central que conocemos? GABA. ¿Ah? GABA. No. En nuestro medio, el alcohol. Entonces, una persona ingiere alcohol y va a deprimir al sistema nervioso central. ¿A quién va a deprimir primero? A las funciones más, Pero hablando de la corteza, allá. a la A la neocorteza. neocorteza. Y no es cierto que la neocorteza es de la razón. Sí. Entonces lo primero que bloquea es tu raciocinio. ¿Y con qué te deja? Con la Los emoción, límbicos. Sí. con el límbico. ¿Ya has visto cómo se comporta un embriagado? Sí. Le bloquea la razón y está en estado límbico. Se alegra, se ríe, llora, comenta y dice yo te estimo, yo te quiero, te odio, en fin, comienza a soltar todas sus emociones. ¿O no? ¿Han visto o no? Sí. Ya. No. Y luego, Por eso obvio. si se bloquea el límbico, o sea, la parte emotiva, ¿con qué se queda? El reflejo. Con la archicorteza, la reptiliana, que es un reflejo nada más. ¿Y cómo se ve eso? Se ve eso en el hecho de que el borracho, ¿no es cierto? Oye, Le mueven el piso. ¿se cae? ¿Se cae? No. No se cae. ¿Por qué no se cae? Porque la archicorteza todavía no ha sido abolida. Y hay el reflejo. Él se puede doblar hasta 80 grados, igualito. Se va a levantar. ¿No es cierto? Se va a levantar porque es su corteza, pero su cerebro ya no está contigo, ni hablar. Ya está nibulado, está en cero, está en nada. ¿Has visto esos maridos? Yo los he visto. Nunca. Están en otro mundo, están idos. Tú estás ahí ni te ven. Pero están parados. Y tú le dices salud por reflejo y salud.
Hoy día voy a hacer la Por prueba. reflejo de hola, hola. Te graba. Nada más. ¿Está claro? Desde ese punto de vista, entonces, se acepta la ley de Jackson. Por tanto, si yo acepto la ley de Jackson, no es cierto que lo más lógico es que sea córtico talámico en vez de tálamo cortical. Es lo más lógico. ¿De acuerdo? Es lo que yo siempre he sostenido, solamente que no iba a contradecir al libro, ¿no? El libro que todos lo leen, que ha sido tamizado, que decía tálamo cortical, ¿cómo lo voy a contradecir yo? Yo no soy neurofisiólogo. Simplemente sé lo que leo y saco mis conclusiones y me parece lógico, pero hay que demostrarlo. Ahora el tiempo da la razón a Jackson y se está encontrando esas cosas. ¿Está claro? Bien, ya que hablamos más o menos de los órganos blancos, vayamos entonces de manera más fina. Ahora, ya sabemos. ¿Y cómo sería el asunto entonces ahora? A nivel bioquímico. Ya sabemos los órganos blancos, ¿no es cierto? Son corticotalámicos y hipotalámico, parasimpático, simpático. ¿No es cierto? Básicamente. ¿Cómo sería? ¿Cómo es bioquímicamente? ¿Cómo es el trabajo que hace el anestésico general? Es un antagonista. O sea, ¿en quién actúa? Es un antagonista del NMDA. En la neurona Ah, posináptica. no, ese ¿En qué tipo de neurona? la que también. A nivel molecular. ¿O cómo? Pues, ¿con qué mecanismo?